Solución al problema 9.2 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de un sistema de partículas. Problema. En un determinado instante, tres partículas se mueven como se muestra en la figura. Están sujetas únicamente a sus interacciones mutuas, de modo que no hay fuerzas exteriores. Después de un cierto tiempo, son observadas de nuevo y se encuentra que la masa de la partícula 1, m1, se mueve en la forma que se muestra, mientras que m2, está en reposo. Hallar la velocidad de la partícula m3. Suponer que m1 es igual a 2 kilogramos, m2 igual a 0.5 kilogramos, m3 igual a 1 kilogramo, la velocidad de la partícula 1, v1, es igual a 1 metro por segundo, v2 igual a 2 metros por segundo, v3 igual a 4 metros por segundo y la velocidad en el segundo instante es de v1' igual a 3 metros por segundo. Hallar la velocidad del centro de masa del sistema, en los dos instantes mencionados en el problema. En cierto momento, las posiciones de las masas son m1, en x es igual a menos 0.8 metros y, en y es igual a menos 1.1 metros. m2, en x es igual a 0.8 metros y, en y es igual a menos 1.1 metros. m3, en x es igual a 1.4 metros y, en y es igual a 0.8 metros. Dibujar una línea que muestre la trayectoria del centro de masa del sistema. Solución. Para encontrar la velocidad de la partícula 3, en el segundo instante, se puede calcular el centro de masa en el primer instante, e igualarlo con el segundo instante, pues no hay fuerzas exteriores. Por lo que se mueve con velocidad constante, debido a la conservación del momentum. Entonces, en el primer instante, el componente x de la velocidad del centro de masa, vcmx, es igual a la masa m1, por la velocidad v1, menos la masa m3, por la velocidad v3, coseno de 30 grados, entre la suma total de las masas, m1 más m2 más m3. Y el componente x de la velocidad del centro de masa, vcmy, es igual a m2 por v2, menos m3 por v3 seno de 30 grados, entre la suma total de las masas. De la misma forma, se expresa la velocidad del centro de masa en el segundo instante para los componentes x y y de la velocidad, vcmx' y vcmy'. Y como no hay fuerzas exteriores, la velocidad es constante, es decir, que los componentes x y y son iguales en ambos instantes. Igualando se obtiene que m1 v1, menos m3 v3 coseno de 30 grados, es igual a menos m1 v1', más m3 v3' coseno de θ 3'. Y también se obtiene que m2 v2, menos m3 v3 seno de 30 grados, es igual a m3 v3' seno de θ 3'. De ambas ecuaciones, se obtiene que la tangente de θ 3', es igual a m2 v2, menos m3 v3 seno de 30 grados, entre m1 por v1 más v1', menos m3 v3 coseno de 30 grados. Al sustituir datos, se obtiene que θ 3' es igual a menos 12.43 grados. Y de la primera ecuación, se obtiene que la velocidad v3' es igual a m2 v2, menos m3 v3 seno de 30 grados, entre m3 seno de θ 3'. Sustituyendo datos, se obtiene que la magnitud de la velocidad de la partícula 3, en el segundo instante es de 4.645 metros por segundo, y que el vector v3' es igual a 4.536 metros por segundo, en dirección al vector unitario x, menos 1 metros por segundo, en dirección al vector unitario y. Para obtener el vector velocidad del centro de masa del sistema, se obtiene al calcular los componentes x y y de dicha velocidad. Al sustituir los datos,
se obtiene que los componentes x y y, de la velocidad constante del centro de masa, son iguales a menos 0.418 y menos 0.286 metros por segundo, en dirección al vector unitario x y y, respectivamente. Con dirección θ cm igual a 214.3 grados. Entonces, el vector velocidad del centro de masa del sistema, vcm, es igual a menos 0.418 metros por segundo, en dirección al vector unitario x, menos 0.286 metros por segundo, en dirección al vector unitario y. Para determinar la trayectoria del centro de masa del sistema se tiene que el vector de posición, RCM, es igual a la suma de la masa MI, por su vector de posición RI, entre la suma total de las masas MI. ¿De dónde se obtiene, al sustituir los datos, que el vector RCM, es igual a 0.057 metros, en dirección al vector unitario UX, menos 0.557 metros, en dirección al vector unitario UY, cuya dirección es de menos 84.14 grados. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.